el origen de la música en el contexto bíblico. A través del Antiguo Testamento se encuentran numerosas y variadas referencias a la música y los instrumentos musicales del pueblo hebreo. El arte de la música, cantada o ejecutada, permeaba la vida nacional y personal. Lo vemos particularmente en los servicios religiosos, Levítico capítulo 23 verso 24, capítulo 25, verso 9, Nehemías 10, versos 2, 3, Primera de Crónicas capítulo 23, verso 5. En las victorias guerreras, Éxodo 15, versos 19, 21, Segunda de Crónicas 20, versos 27, 28. En las ocasiones sociales, Génesis 31, verso 27, Isaías 5, verso 12, Amos 6, verso 5. Abundan en las escrituras cánticos de regocijo, de acción de gracias, de alabanza, de duelo y de victoria. El libro de los Salmos, por ejemplo, constituye una admirable variedad de poesías o piezas inspiradas para ser cantadas o recitadas, acompañadas generalmente con instrumentos. La primera alusión a la música antes del diluvio se encuentra en Génesis 4. Verso 21, en donde se habla de Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Después de aquel cataclismo se menciona a Labán lamentando no haber podido despedir a su yerno Jacob con alegría y con cantares, con tamboril y arpa. Génesis 31. Verso 27. En oportunidades de gran regocijo la ejecución de instrumentos musicales solía ir acompañada de danzas. Moisés, después de haber cruzado el Mar Rojo al frente del pueblo hebreo, compuso un cántico y lo cantó con los israelitas, en tanto que las mujeres, dirigidas por su hermana María, celebraban la victoria sobre Faraón y sus jinetes con panderos y danzas. Éxodo 15. Verso 20. Es de suponer que la relación de los judíos con los diferentes pueblos, pero de manera especial la convivencia con los egipcios por 4 siglos, influyera en el arte musical hebreo y en la evolución o incorporación de otros instrumentos a los suyos propios. Los historiadores del reinado de David proporcionan datos más concretos sobre la práctica musical y la organización de los ejecutantes para las ceremonias religiosas. David poseía un gran don musical que le sirvió para calmar el conturbado espíritu de Saúl, el rey que le precedió, Primera de Samuel 16. Versos 16, 23. A él se atribuye no solo el crear y cantar los salmos, sino también la invención de instrumentos musicales, Segunda de Crónicas 7. Verso 6. Cuando llevó el arca a Jerusalén, lo hizo al frente de todo el pueblo con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, panderos, címbalos y trompetas. Primera de Crónicas 13. Verso 8. Eligió exclusivamente levitas como músicos y cantores para el tabernáculo. Primera de Crónicas 15. Versos 16, 24, y organizó con esmero el coro y la orquesta. No es posible determinar con certeza el uso de la música en los servicios religiosos, dado que, aparte de las citas ya mencionadas y alguna otra como Primera de Crónicas 23. Verso 5 que se refiere a 4000 para alabar a Jehová, las referencias al respecto son escasas e indirectas. David y los jefes del ejército eligieron como directores de la música del tabernáculo a Asaf, Emán y Jedutún, levitas, un Cr 25, 1, 6, quienes después ejercieron esta misma función en el templo que Salomón construyó. Segunda de Crónicas 5. Verso 12. Asaf tenía 4 hijos, Emán 14 y Jedutún 6. Estos 24 levitas, hijos de los 3 grandes directores, estaban a la cabeza de 24 bandas de música que se colocaban en orden alrededor del altar de los holocaustos y servían en el templo por turno. Se dedicaban únicamente a aprender y a practicar la música, ya fuese vocal o instrumental. Segunda de Crónicas 29. Verso 25. Cuando el rey Salomón dedicó el templo, los músicos eran prominentes. Segunda de Crónicas 5. Verso 12. Y 7. Verso 6. Los 2000 que componían el coro del templo tenían departamentos reservados y recibían salario. En las ceremonias del segundo templo se redujo el personal de la orquesta y el coro.
La orquesta constaba de 2 salterios como mínimo y de 6 como máximo, 9 arpas como mínimo y su máximo sin límites, 2 oboes, flauta, como mínimo y 12 como máximo, y un címbalo. El coro estaba compuesto por 12 hombres como mínimo y su máximo sin límite. Los miembros, todos varones, debían tener como requisito entre 30 y 50 años de edad y 5 años de preparación musical. En tiempo de Cristo el servicio musical del templo era esencialmente el mismo que se practicaba en la época de Salomón. Había 2 servicios diarios, el sacrificio matinal y el vespertino. Cada día de la semana se cantaba un salmo específico. El primer día el Salmo 24, conmemorando el primer día de la creación, el segundo día el Salmo 48, el tercero el 82, el cuarto el 94, el quinto el 81, el sexto el 93 y el séptimo el 92. No existen datos concretos que permitan conocer la naturaleza de la música hebrea. Tampoco se sabe, a ciencia cierta, si poseían algún sistema de notación. Se han realizado algunos intentos para interpretar los acentos del texto hebreo de los masoretas, texto del Antiguo Testamento, como un sistema de signos o símbolos musicales, pero sin resultado positivo. Los acentos constituían una guía más bien para la recitación que para el canto litúrgico y, además, se originaron posteriormente. No existen datos concretos sobre la música instrumental del templo, pero, según la forma en que los salmos se compusieron, puede deducirse que algunos debían cantarse antifonalmente por 2 coros, Salmo 13, 20 y 38, o por un coro y la congregación, Salmo 136 y 118. Versos 1, 4. Pareciera que después del cautiverio los coros estaban constituidos por igual número de voces masculinas y femeninas, Esdras 2. Verso 65. Sin embargo, no está comprobado si cada coro era mixto, o si uno de ellos era netamente de voces masculinas y el otro de femeninas. Es muy probable que en vez de cantar se recitara, aunque no se sabe a ciencia cierta en qué forma. Seguramente era muy diferente de la recitación eclesiástica moderna. En las escrituras se mencionan muchos instrumentos musicales, aunque no existen datos concretos sobre su forma y construcción. Ha sido imposible clasificarlos acertadamente, pero, dado el intercambio cultural tan amplio entre los pueblos vecinos de la antigüedad, es probable que los restos arqueológicos y dibujos de los instrumentos griegos, romanos y egipcios nos den cierta aproximación a la realidad hebrea. Hubo 3 clases de instrumentos: de cuerda, de viento, cuerno, bocina, y de percusión. En el Nuevo Testamento hay quizás menos apreciación por la música instrumental en sí, pero se nota un gran apego a los himnos. No solo el Señor Jesús y los discípulos en el aposento alto, Marcos 14. Verso 26, una referencia al canto litúrgico de los Salmos 113 al 118, es muy probable que, muchos y no todos los cristianos apostólicos cantaban como expresión natural de su fe, muchos himnos se hallan intercalados en el texto del Nuevo Testamento. Efectos de la música. La música es capaz de cambiar las conductas del ser humano, por ejemplo, una música, que sea romántica sensibiliza nuestros sentimientos, una alegre nos llena de euforía, una suave y tranquila nos lleva a cierto nivel de relajación y una música fuerte y agresiva, puede alterar nuestro sistema nervioso el cual sin duda afectará nuestro carácter. Una persona afectada por una fuerte o agresiva música, será capaz de hacer o decir cosas, de las que tal vez, de recapacitar en un ambiente tranquilo se arrepienta. Existe música que no solo es fuerte y agresiva, sino que también su mensaje explícito es repugnante. Para ejemplo, el rock satánico y sus ramas, que motiva a lujuria, pornografía, perversión sexual, necrofilia, pedofilia, inmoralidad, idolatría, licor, drogas, todo tipo de vicios, rebelión, violencia, actitudes criminales, suicidio, demencia, etc. y que mueve y guía por supuesto al servicio de Lucifer. La música afecta 3 áreas principales del ser humano. 1. Físico.
presión alta, flacidez muscular o endurecimiento, visión borrosa, mareos, desmayos, caticardia, dolores de cabeza, estrés, incontinencia urinaria, adrenalina alta, etcétera, etcétera, etcétera. 2. Moral. Algunos filósofos, e incluso ex líderes políticos corruptos, han admitido lo siguiente. Aristóteles dijo, la música tiene el poder para formar carácter. Platón dijo, cuando la música cambia, las leyes fundamentales cambian con ella. Vladimir Lenin dijo, una forma rápida de destruir una sociedad, es por su música. 3. Espiritual. Los griegos cuando componían su música, utilizando lo que ellos llamaban modos, que eran las distintas formas que usaban para componer las melodías y los ritmos, creían que cada modo tenía una característica distinta, y pensaban que, dependiendo de cuál usaran, se causaba una emoción diferente en el oyente, alegría, tristeza, ira, amor, etc. Hoy sabemos que hay cierta verdad en esto, y que la música afecta nuestro espíritu.